Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Ever Pérez, actualmente estudiante de la carrera Ingeniería en Sistemas. Hoy les voy a hablar un poco sobre el curso de Ingeniería de Software, donde abarcaré varios temas de cómo es el desarrollo de un software. Primero que nada, entendamos qué es un lenguaje de programación. Un lenguaje de programación es un lenguaje formal mediante el cual le permitimos a un programador escribir un conjunto de órdenes, acciones consecutivas, datos y algoritmos para que de esta forma pueda crear programas que controlen el comportamiento físico y lógico de una máquina. Esto quiere decir que un programador puede crear un programa que haga determinadas tareas. El lenguaje es la forma en la cual el programador se va a comunicar con la computadora para realizar un programa. Aquí existen diferentes lenguajes de programación, entre ellos los más populares se destaca Python, Java, JavaScript, C Sharp y PHP. Para realizar un proyecto se necesita utilizar una metodología y para este caso mostraré un poco de las metodologías ágiles, donde se destaca la metodología Scrum y Kanban. Primero que nada vamos a entender qué es una metodología dentro de la ingeniería de desarrollo de software. Dice que es un marco de trabajo usado para estructurar, planificar y controlar el proceso de desarrollo en sistemas de información. Ahora, una metodología ágil son aquellas que permiten adaptar la forma de trabajo a las condiciones del proyecto, consiguiendo la flexibilidad e inmediatez en la respuesta para amoldar el proyecto y su desarrollo a las circunstancias específicas del entorno. A continuación voy a explicar un poco acerca de las metodologías Scrum y Kanban. La metodología Scrum es un marco de trabajo o framework que se utiliza dentro de equipos que manejan proyectos complejos. Es decir, se trata de una metodología de trabajo ágil que tiene como finalidad la entrega de valor en periodos cortos de tiempo y para ello se basa en tres pilares para que funcione correctamente. El pilar número uno dice que todos los implicados tienen conocimiento de lo que ocurre con el proyecto. Es decir, que cada una de las personas integrantes del equipo sabe qué pasa durante el proceso del proyecto. El pilar 2, que es de inspección, dice que los miembros del equipo inspeccionan frecuentemente a lo largo del proceso para detectar posibles problemas. El pilar 3, que es de adaptación, dice que cuando hay algo que cambiar, el equipo se ajusta para conseguir el objetivo del sprint, la clave para conseguir el éxito en proyectos complejos. Ahora les voy a hablar un poco acerca de la metodología Kanban. Kanban es una palabra japonesa formada por kan, que quiere decir visual, y ban, que significa tarjeta. Por lo tanto, la palabra traducida Kanban hace referencia a las tarjetas visuales. Esta técnica realmente la creó Toyota y se utiliza para controlar el avance de trabajo. Dentro del contexto de una línea de producción, el Kanban está dentro de la estrategia del Kaizen en calidad, es decir, la mejora continua. Para que el Canva se aplique correctamente se tiene que seguir tres principales reglas. La primera es visualizar el trabajo y las fases del ciclo de producción o flujo de trabajo. La segunda, determinar el límite de trabajo en curso. Y la tercera, medir el tiempo en completar una tarea. Más adelante veremos un software que se parece mucho a Kanban para implementar dentro de un proceso. Ahora que conocemos un poco acerca de las metodologías y un poco sobre sus pilares y cómo se implementan, les voy a hablar un poco del inicio de un proyecto de software, cómo se inicia y qué pasos seguir durante el proceso. Dentro del inicio del proyecto de software se tienen que seguir cuatro pasos, que los iré explicando de uno por uno y ahorita los voy a presentar de manera rápida y más adelante los explicaré de manera más extendida. Primero, vamos a definir el origen del proyecto. Aquí se define si el proyecto pasa a ser externo o interno. Después, se definen los responsables. Aquí se define el responsable del proyecto de software. Después, siguen las técnicas de recolección de datos, que se define qué técnica se va a utilizar para recolectar información que nos ayuda al desarrollo. Y por último, los tipos de requisitos, donde se aplica un documento oficial que se llama CRS, que es un documento que recoge los requisitos del sistema a desarrollar, previamente se han obtenido. El origen del proyecto. Aquí definimos la primera etapa para el desarrollo de software, donde se define si el desarrollo es externo o interno. Si es externo, la empresa se considera que es un cliente,
pero si el desarrollo es interno, aquí la empresa es su propio cliente. En la segunda etapa se definen a los responsables, donde tenemos que definir al responsable del proyecto, definir sus tareas, el inicio de la recolección de datos y un cuarto que agregué que es elegir la metodología que vamos a utilizar. En la etapa de responsables quedamos entonces que aquí se define los responsables del proyecto, donde en el primer punto, para elegir un responsable de proyecto se tiene que definir a una persona que tenga experiencia comprobada dentro del área para que tome las mejores decisiones. Después vamos a definir las tareas del jefe del proyecto, que una de las tareas del jefe de proyecto es identificar las áreas de riesgo para el proyecto, así como tareas administrativas, como presupuestos, entrega de tareas a miembros del proyecto, contacto con clientes, etc. Una vez teniendo el responsable del proyecto definiendo sus tareas, entonces podemos iniciar con la recolección de datos. Cuando ya se han establecido los presupuestos, los calendarios, las tareas y se haya especificado reuniones para poder empezar. Un punto que me pareció importante agregar sería la metodología que se puede llegar a utilizar. En este caso, el jefe de proyecto, esperando que sepa las metodologías, se podría aplicar a alguna para optimizar el proyecto y se trabaje de manera mejor. La técnica de recolección de datos más usada en este caso son las entrevistas. Hay diferentes tipos de técnicas para recolectar datos, pero en este caso me gustaría adentrarme solamente en las entrevistas porque como es la técnica más utilizada y creo que es una de las técnicas que más comprendí dentro del curso, ya que existen diferentes técnicas para la recolección de datos, como están los IAD, observación, el estudio de la documentación, cuestionarios, etcétera. Pero en este caso, como me centraré en las entrevistas, les voy a hablar un poco acerca de las etapas de la entrevista, donde la primera etapa es la introducción. Aquí es donde se presenta la entrevista y el tema a desarrollar. El segundo es el desarrollo. Aquí se realizan las preguntas abiertas donde el entrevistado puede exponer su opinión. Y la tercera es la finalización. Se agradece al entrevistado y se resume la entrevista. De preferencia, se pide que las preguntas sean concretas y no usen tanta terminología, ya que el entrevistado no sabemos si tenga algún tipo de conocimiento o no nos podamos llegar a entender de la manera correcta. Ok, ahora, para el último punto son los tipos de requisitos. Los tipos de requisitos que nos encontramos cuando vamos a desarrollar una aplicación son de sistema, funcionales y no funcionales. Que en este caso, el requisito de sistema se refiere a los componentes físicos como software ajeno al desarrollo principal, que este quiere decir bases de datos, cosas que ocuparía la aplicación para que funcione. Los funcionales es uno de los más importantes, es donde se dice qué se espera que haga el sistema, es decir, la entrada, salida o la interacción con los usuarios y el almacenamiento. Los no funcionales se habla de la eficiencia, rapidez, usabilidad de la aplicación, seguridad, etcétera. Ok, vamos a hablar ahora acerca de los lenguajes UML. ¿Qué es un lenguaje UML? Lenguaje unificado de modelado es un lenguaje visual para especificar, construir y documentar los artefactos de los sistemas. Esto quiere decir que con este lenguaje UML podemos diseñar cómo van a estar trabajando los sistemas para hacer un poquito más visual la manera de entender el sistema. Existen diferentes tipos de diagramas UML, que están los diagramas de clase, componentes, de despliegue, de objetos, de paquetes, de perfiles, de estructura compuesta y de actividades. Este, ¿Dónde puedo diseñar un diagrama UML? Ok, para diseñar un diagrama UML podemos utilizar diferentes software. En algunos de los principales que se encuentran por internet, está Edward UML Diagram Umlet, está Visio, está StarLoom y ConceptDraw Diagram. Una vez que miramos el lenguaje UML, vamos a ver ahora qué es un diagrama de caso de uso, que básicamente un diagrama de caso de uso representa el comportamiento del software en la interacción con el usuario para que éste alcance un objetivo. Básicamente describe lo que el software debe de hacer y para quién, no cómo éste será implementado. Quiere decir que es la interacción entre el usuario y el software únicamente.
Los elementos básicos que vamos a encontrar dentro de los diagramas de caso de uso van a ser el actor, el caso de uso y la relación. Abajo tenemos una imagen donde se muestra la forma que va a tomar el actor, cómo se representa el caso de uso y las extensiones e inclusiones, que en este caso van a ser las relaciones, cómo se relacionan entre ellos. Se componen por uno, diagrama de caso de uso. Después, las descripciones de los actores, especificaciones de los casos de uso, representación gráfica, roles que los usuarios cumplan, se les llama actores, muestra las funciones, funcionalidades que atenderán las necesidades del usuario. Pues básicamente un diagrama de caso de uso es la interacción del usuario con el software de manera gráfica para que sea un poco más entendible a la hora de leerlo, ya sea por un programador o por una persona normal, de cómo el usuario interactúa con el programa para que realice una tarea. Ahora vamos a analizar herramientas para el desarrollo del software. Primero vamos a ver las herramientas de gestión de proyecto, que una herramienta de gestión de proyecto es más que nada un software con el cual se puede realizar un seguimiento a todas las actividades, tareas, recursos, etcétera, de uno o varios proyectos, tanto de manera estratégica como operativa. Las herramientas de gestión de requisitos se caracterizan por tener las siguientes propiedades: gestión de requisitos y atributos basados en los modelos de información, organización de requisitos, configuración y gestión de versión en los requisitos, definición de línea base de los requisitos, acceso y gestión multiusuario, gestión de la trazabilidad, consolidación de los requisitos obtenidos, gestión de cambios y análisis de impacto. Ok, vamos a ver tres software para la gestión de proyectos, que en este caso es Trello, Asana y Microsoft Project. Trello, visualmente esta herramienta es como un tablero de corchos con pequeños post-its al cual se le pueden agregar comentarios, archivos adjuntos, fechas de inicio y entrega y etiquetas. Además, puedes crear las tarjetas vía correo electrónico y compartirlas con quien tú quieras. Se basa en el modelo Kanban. Anteriormente miramos que el modelo Kanban consistía en lo mismo, en la visualización, que quiere decir tarjetas de visualización, ¿no? Ok, ahora el otro software que se llama Asana, Asana resulta que es más entendible por organizado y todo en su lugar. Tiene correos electrónicos, hojas de cálculo, tareas, actividades, entre otros. Es ideal para un gerente de proyectos. Microsoft Project. Microsoft Project es un software de Microsoft para la gestión de proyectos, carteras y recursos de grandes y pequeñas iniciativas. A pesar de tener varios años en el mercado, desde 1988 es una de las más usadas a nivel mundial. Ya aquí depende de nosotros con que calemos cada software y en cada software podamos utilizarlo y ver cuál nos funciona de manera más eficiente. Ok, ahora de los software que les había presentado, les voy a dar un poco de la parte principal si se tiene el software. Por ejemplo, Trello, que es el primer software que comenté, como pueden ver aquí se ponen los pendientes, el estatus que está en proceso o completada. Ya tú solamente agarras la tarea y la pasas directamente al estado de proceso y aquí pueden ver que está J y TV. Estos son dos usuarios que lo que hace es de que cuando tú pases una tarjeta de un lugar a otro, le va a avisar a estos dos usuarios de que la tarea pasó a dependiente a proceso. Ahora, cuando tú hayas terminado ese proceso, finalizado por completo, lo arrastras simplemente y ¡pum! Le avisa a los dos usuarios que la tarea ha sido completada y con esta forma pues es un poquito más sencillo de manejarla. Yo actualmente es la herramienta de trabajo que utilizo para la gestión de proyectos y actividades y me ha funcionado de manera eficiente. Bien, es fácil de utilizar, fácil de descargar, este es muy cómoda, se las recomiendo. Ok, ahora Asana. Asana, pues esta es la pantalla principal de Asana, donde en la parte de aquí arriba vienen los usuarios conectados. Aquí vienen las tareas, cómo se las asignan las tareas, en qué proceso están, si a quién está designado, etcétera.
Como acá abajo también se pueden hacer grupos y funciona casi idéntico a Trello, solo que tiene un poquito más de opciones, pero yo realmente no lo he utilizado mucho y lo llegué a utilizar un poco de veces, pero me adapté un poco más a Trello porque es una forma más sencilla de utilizarlo. Pero si ustedes se adaptan, ya solamente sería de que encuentren el que más les convenga o en el que más se sientan cómodos, de esta forma para que puedan administrar los proyectos, actividades, etcétera. Ok, y como lo mencioné, el tercero es Microsoft Project, que está desarrollada por Microsoft y básicamente funciona idéntico a los otros dos, pero la única diferencia es que es parte de Microsoft y funciona igual. Pones alguna tarea aquí y la puedes conectar hacia otras tareas, asignarles a las personas que quieres que sean los miembros para que les avise o a quién va asignada la tarea. Este software realmente no lo he utilizado de manera completa, pero es fácil de utilizar. Como les comento, todo depende para qué lo vayan a utilizar y las funcionalidades que necesiten. Con base a eso, ya pueden elegir cualquier otro software. Estos son tres principales. Hay demasiados en internet de diferentes desarrolladores. Solo quedaría que ustedes identifiquen el que más les convenga. Vamos a hablar un poco acerca también de el software Visual Paradigm. Que Visual Paradigm es una herramienta para realizar básicamente diagramas y es online. Es un software que está basado en la web, funciona con todos los sistemas operativos y es compatible para todos los navegadores. Como podemos ver aquí en la imagen, en la parte izquierda nos proporciona diagramas UML de flujo AWS, ERD, etcétera. También ya se proporcionan con ejemplos para ayudarlo a comenzar rápidamente. Esto quiere decir pues que vienen ejemplos ya hechos y podemos ver qué va dentro de cada parte del diagrama. Aquí podemos ver su sitio web por si queremos checarlo y calarlo de una forma para futuros proyectos. Pues ahora les voy a hablar un poco acerca de los ID, que un ID es un entorno de desarrollo integrado. ¿Qué es un entorno de desarrollo integrado? Pues es un sistema de software para el diseño de aplicaciones que combina herramientas del desarrollador comunes en una sola interfaz gráfica de usuario. este, Tiene ciertas características que entre ellas son que tiene que ser multiplataforma, soporte para diversos lenguajes de programación. Ya miramos cuáles son los lenguajes de programación que existen y cuáles son los más populares. La integración con sistemas de control de versiones, reconocimiento de sintaxis, extensiones y componentes para el IDE, integración con frameworks populares, depurador importar y exportar proyectos. Aquí podemos ver una gráfica de los IDEs más utilizados. Como podemos ver, Visual Studio y Sublime Text son uno de los que más utilizados. NetBeans también. Notepad++ un 9%. Eclipse 15, pues el NetBeans 17, Sublime Text 27 y Visual Studio 28. Yo actualmente he programado en Visual Studio, me parece algo muy gráfico. Realmente es muy fácil de utilizar. Las extensiones son fáciles de agregar. Me parece un IDE muy adaptable si vas comenzando en este tema de la programación. NetBeans también lo he utilizado, pero lo he utilizado únicamente para el desarrollo con el lenguaje Java. Me parece también algo, un IDE muy fácil de entender cómo funciona y tiene ciertas características que también me haría recomendarlo. Pero entre Visual Studio y NetBeans creo que son uno de los que más he utilizado. Ok, pues vamos a ver dos software que vimos durante la materia de ingeniería de software, que es Geni, que se conoce como el IDE de peso mosca, ya que no pesa básicamente casi nada y realmente pues es un editor de texto de programador poderoso y estable, liviano, que proporciona toneladas de funciones útiles sin atascar su flujo de trabajo. Tiene la compatibilidad con Linux, Windows y Mac OS.
Está traducido a más de 40 idiomas y tiene soporte integrado para más de 50 lenguajes de programación. Tiene compatibilidad con muchos lenguajes que actualmente se utilizan, que son uno de los principales que comenté al principio, que son C, Java, PHP, HTML, JavaScript, Python o Perl. Realmente no lo he utilizado, pero me parece bueno conocerlo, ya que nos abre un campo de visión a otros ideas que tal vez descubramos que nos gusten o que nos puedan llegar a gustar y sean o nuestra computadora o otra opción es de que nuestra computadora no tenga los suficientes requisitos para correr un IDE muy que te pida muchas cosas y pues parece una opción muy viable para todas las personas que tienen una computadora de características que carecen de muchas características. Ok, el otro es como miramos en las diapositivas anteriores, que es Visual Studio Code, que es uno de los más utilizados, que se pelea con Sublime Text, que Visual Studio sigue siendo un editor de código fuente desarrollado por Microsoft para Windows, Linux, Mac OS. Incluye soporte y la depuración, control integrado de Git, resaltado de sintaxis, finalización inteligente de código, fragmentos y refactorización de código. Parece, ya lo he utilizado un poco más. Como pueden ver aquí de lado vienen las aplicaciones que podemos instalar, las extensiones, perdón, que podemos instalar, que en este caso son debuggers para Chrome, para Microsoft Edge, y aquí mismo podemos instalar las extensiones, los lenguajes de programación, que en este caso podemos instalar la extensión para el lenguaje de Python, JavaScript, y ya sobre ellos podemos empezar a programar. Ahora de los dos software que les presenté, vamos a ver la instalación, que básicamente es sencilla, no tiene mucho que decir. Por ejemplo, Geany. Vamos a instalar Geany primero, nos metemos a la página principal, que es geany.org. Nos aparece el menú de inicio con su presentación, etcétera. Le vamos a poner aquí donde dice Download la 1.37 y vamos a descargar la distribución, que en este caso viene como source, pero la que nos interesa a nosotros va a ser la de Windows. Estas dos son para Linux, pero la que nos interesa a nosotros es para Windows. Vamos a darle donde dice aquí setup.exe. De este lado va a empezar a descargarnos. Vamos a esperar a que nos descargue. Ya descargado Geany, vamos a darle clic. Nos va a pedir permisos. Le vamos a dar en donde dice Next. Vamos a aceptar los usos de término de licencia. Vamos a instalarlo full porque lo queremos full. No, aquí es el directorio donde se va a descargar. Va a ser el espacio requerido 78.3 megabytes. Vamos a darle Next. Aquí es donde nos va a crear el shortcut y le vamos a dar en instalar. Vamos a esperar entonces ahora que termine la instalación para que nos arroje la ventana principal. Aquí ya nos aparece que terminó. Vamos a ponerle Run Geany 1.37. Y como pueden ver, aquí ya esta es la pantalla principal. Ahora, algo que me gusta de Geany es que ya tiene archivos para programar. Por ejemplo, un HTML, si quieres programarlo, ya te aparece el código inicial, el que te aparece por defecto. Ok, ahora ya terminando de instalar Geany, vamos a instalar Visual Studio. Googleamos Visual Studio Code. En la primera página, que es la página oficial, nos aseguramos que estemos dentro de la página oficial, code.visualstudio.com. Y aquí nos aparece la página principal con algunas reseñas, características, los lenguajes que utiliza. Aquí podemos ver Python, extensiones para Google, etcétera. Y ahora lo que y hasta acá abajo tenemos también las descargas, que estas son para Linux, Mac y Windows. Ya nosotros vamos a darle en la de Windows. Nos va a aparecer que va pues una página principal.
Visual Code in Action, que esto ya es en acción. Aquí podemos ver que se está descargando. Una vez descargado, vamos a darle clic, se va a iniciar, vamos a aceptar los términos de la licencia. Este es el directorio donde se va a guardar este Visual Studio Code. Aquí va a ser el shortcut donde la carpeta de inicio, perdón. Y vamos a crear un acceso directo en el escritorio y vamos a marcar esta opción y le vamos a dar siguiente. Aquí ya nos aparece una pequeña descripción de todo lo que acabamos de cliquear y le vamos a dar en instalar. Vamos a esperar entonces a que termine la instalación. Ok, y ya nos aparece que se ha completado. Vamos a ejecutar Visual Studio. Y ahora estamos dentro de Visual Studio. Yo ya había utilizado Visual Studio para crear unas cadenas en lenguaje JavaScript, como aquí pueden ver, lo leyó bien el lenguaje Java. Ya si queremos, bueno, obtener un nuevo lenguaje, nos vamos aquí donde dice New Window, y en donde dice New Window, aquí vamos donde dice Tools and Language. Y aquí vienen todos los lenguajes que podemos descargar. Que en este caso Python yo ya lo tengo. C++ y C Sharp. Este Jupyter también. Docker. HTML, CSS, Go, etcétera. Ya solamente es cosa de que nos acostumbremos.